Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Patio de la Infanta. Es para mí un auténtico placer darles la bienvenida para continuar con la que ya será la 7ª sesión del ciclo España vista por sus periodistas. Este programa de conferencias se enmarca dentro de las actividades impulsadas por la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza y en las que colaboramos desde el Ateneo de Zaragoza y Fundación Ibercaja. Permítanme que aproveche para agradecer a las personas que están detrás de las instituciones organizadoras y que gracias a su trabajo y a su saber hacer han conseguido que este ciclo esté resultando todo un éxito. Gracias, José Miguel Sánchez, director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, y a Mercedes Gracia, jefa de Comunicación y Prensa de la Cámara de Comercio de Zaragoza, a Roberto García, presidente del Ateneo de Zaragoza, y muy especialmente también a José Luis de Arce, coordinador de este ciclo, que ha estado trabajando en toda la programación. En las semanas anteriores nos han acompañado Carmelo Encinas, Eduardo Inda, Luis del Val, Ignacio Escolar, Encarna Samitier y Amparo Polo. Y esta sesión continuamos con el mismo nivel de periodismo y tenemos el placer de contar con el director del periódico de Aragón, Nicolás Espada. Muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarnos esta tarde y ya le cedo la palabra a Roberto García. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a todos por asistir a estas jornadas que ya van buscando su final. He de agradecer de nuevo a la Cámara de Comercio, en cabeza de su director general, a la Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja, el patrocinio de estas jornadas. Sigo a José Luis de Arce, mentor y manufacturero de este ciclo que está resultando un verdadero éxito. Y, como no, a nuestro ponente de hoy, Nicolás Espada. La visión de España hasta ahora la hacíamos desde el centro, desde Madrid hacia la periferia, pero ahora le parece oportuno a José Luis otro punto de vista, ver las cosas desde Aragón y qué podemos proyectar y qué decir acerca de este concepto que poco a poco va tomando fuerza de qué cosa es España. A ver si al final de estas jornadas, sobre este concepto que parece tan incierto, tan transitorio, pero que tiene varios siglos de historia y parece que en la cabeza aún tenemos claro de qué va esto. Espero que estas jornadas ayuden a tener más claras las ideas sobre nuestra patria. Y sin más le cedo la palabra a José Luis de Arce, que nos va a decir algunas palabras acerca de la bibliografía de nuestro ponente. Bueno, pues buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos otra vez a este salón tan acogedor para celebrar la 7ª sesión de este ciclo que arrancamos ya por el mes de octubre y que, como bien ha dicho el presidente del Ateneo, ha traído a nuestra ciudad un grupo de importantes periodistas, hombres y mujeres, por no decir periodistas y periodistas, como dicen hoy día, que nos han hablado de España, que es lo que nos preocupa y nos interesa a todos, ¿no? Lo que ocurre es que quizá los periodistas que vienen de Madrid suelen hablar, como ha dicho muy bien también el presidente del Ateneo, de una forma hacia la periferia. Madrid es el centro del mundo, es el epicentro de la política y, por consiguiente, se da siempre una visión de forma global sobre cómo están las cosas en España. De ahí que su discurso ha sido un discurso analítico sobre la situación española vista desde el punto de vista político. Hemos tenido también una intervención de una periodista especializada en economía que nos habló sobre la perspectiva económica de la situación actual de España. Pero hemos creído también importante introducir en este ciclo una visión focalizada más cercana a nosotros. ¿Qué pasa en España? Está muy bien, pero ¿y qué pasa en Aragón entre nosotros? ¿Y qué va a pasar dentro de un mes prácticamente, en el que vamos a tener la posibilidad de votar en unas elecciones y, por tanto, consolidar, cambiar, modificar nuestra estructura de gobierno en la comunidad autónoma y en el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que se refiere a esta ciudad? Por consiguiente, hemos pensado que dos periodistas notables, importantes, de esta ciudad, como son el director del periódico de Aragón, hoy aquí presente, Nicolás Espada, y el próximo día 3 de mayo, con el director de Heraldo, Miquel Iturbe, que nos hablen un poco sobre cómo ven ellos la perspectiva desde el punto de vista de Aragón. ¿Qué va a pasar en Aragón? ¿Qué nos espera?
qué nos puede esperar, qué puede cambiar, qué puede permanecer, se han equivocado los políticos, han elegido un camino u otro. Pues todo esto nos lo va a contar, nos lo va a decir Nicolás Espada, al que ustedes podrán preguntar al terminar su intervención aquello que deseen preguntar. Nicolás es un periodista natural de Zaragoza, formado en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Barcelona y que toda su vida se ha dedicado al periodismo en nuestra ciudad. Ha sido colaborador de aquella aventura periodística zaragozana que fue El Día de Aragón, que ustedes recordarán seguramente, y posteriormente se incorporó hace ya muchos años al Periódico de Aragón, donde ha sido su director durante 26 años. Por tanto, es un buen conocedor de los intríngulis, de los mecanismos, de las tripas, digamos, de esta ciudad y de esta región, para ocupar posteriormente, el año 18, ocupar la dirección del diario que hoy sigue llevando. Por tanto, yo considero que Nicolás Espada es una voz autorizada para poder explicarnos, decirnos, darnos su punto de vista sobre esta tierra, su perspectiva, su economía, su política. Así es que yo, sin más, queridos amigos, cedo la palabra ya a nuestro invitado de hoy, Nicolás Espada. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al Ateneo, a la Fundación Ibercaja, a la Fundación Basilio Paraíso y a la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y, por supuesto, a José Luis de Arce por sus palabras y por invitarme a este ciclo de conferencias. Bueno, se dice que la prensa es el cuarto poder en una democracia y que, como tal, los periodistas y, sobre todo, las empresas de comunicación mandan mucho en lo que es el entramado de la sociedad. Puede ser. Visto desde esta atalaya en la que estoy yo, como periodista, en la que nos hemos situado o nos han situado, es cierto que se ven muchas cosas, unas muy buenas, otras no tan buenas, otras malas. Y yo me atrevería a dar una configuración distinta de eso del cuarto poder. Ya saben que el cuarto poder son los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y el cuarto sería la prensa según tradición. Yo creo que el primer poder no está en esa lista. El primer poder es el poder económico. La fuerza de la gran banca, de los grandes empresarios. Tenemos el ejemplo ahora de lo que está pasando con Ferrovial, por ejemplo, o cómo las empresas empezaron a irse de Cataluña en el momento más álgido del independentismo de Cataluña, de cuando surgía todo ese movimiento. Por ejemplo, la Caixa cambió su sede y se fue a Valencia. Yo creo que ese es el primer poder. Y el segundo podría ser el poder mediático, el poder de la prensa. Yo creo que no hay nadie en estos momentos importante en el país que no utilice las redes sociales, que no utilice los medios para lanzar un mensaje y a ver qué efecto tiene. Unas veces bueno, otras veces malo, a ver qué es lo que pasa. Y el tercer poder sería el propio político. El poder político, toda la política funciona según decidan los cánones económicos y todos sus adláteres. Y luego la prensa le sirve un poco de apoyo, de prueba de reconocimiento o de freno según casos, según cómo vaya, ¿no? Al final los políticos, después de obtienen unas conclusiones con lo que ven y toman sus decisiones, unas veces acertadas y otras no tanto. Yo quería ser periodista desde el colegio. Jugaba en casa a hacer telediarios. Yo me montaba allí en mi mesa, me ponía un bolígrafo en plan micrófono y leía en voz alta las noticias del periódico. Las cogía el periódico, porque en mi casa siempre había periódicos, cogía el diario Amanecer, que era el periódico franquista en el que trabajaba mi padre, y hacía eso, ¿no? Porque siempre quería ser periodista. Me fui a estudiar a Barcelona porque en los años 80 del siglo pasado, evidentemente, no se podía hacer la carrera de periodismo en Zaragoza. Es decir, ya entonces había pues una especie de fuga de talentos, y no lo digo por mí, obviamente, pero la gente tenía que desplazarse de su lugar
en donde habitualmente convivía. Y entonces empecé a descubrir allí en Barcelona muchas cosas. Entre ellas que Cataluña era muy distinta a Aragón, a este lugar donde yo tenía mi establishment, ¿no? El primer día que fui a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Facultad de Ciencias de la Información, que se llamaba entonces, no tuve clase. Hubo una amenaza de bomba y nos tuvimos que ir todos a casa. Desalojaron toda la universidad y fiesta. Era una amenaza de bomba de Terra Iure. Terra Iure era un movimiento político subversivo que ya pedía la independencia de Cataluña. Les estoy hablando del año 1981. Al poco tiempo me pasó una cosa también muy curiosa. Nos dieron en la universidad los carnets de la biblioteca para poder coger libros, periódicos, etc. Y me catalanizaron el nombre. Apareció mi carnet cuando fui a buscarlo y me pusieron Nicolau Espasa. O sea, una cosa, evidentemente pedí que me lo cambiaran porque yo ni me llamaba Nicolau y mucho menos el apellido era Espasa, ¿no? Luego también había cosas curiosas, por ejemplo, cuando buscas en un listado el nombre de tu ciudad para poner nacido en, siempre te vas al final, por aquello de la Z. Pues no aparecía en la Z, Zaragoza, aparecía en la S de Zaragoza, porque era pues parecido al francés, ¿no? Y un día también me pasó una cosa muy curiosa, un tío por la calle en Barcelona, le hice una pregunta y me respondió en catalá, si us plau, y no me respondió a la pregunta que yo le había hecho. Con el paso de los meses fui haciendo muy buenos amigos en Cataluña, porque hay buena gente allí, y descubrí que tenían tantos o más problemas que nosotros, los aragoneses, pero tenían algo que nosotros, y en general creo que la mayoría de españoles, no tenemos o tenemos muy poco, que es un grado alto de autoestima. Nos consideramos mucho peor de lo que somos, pero mucho peor. Y ellos muchas veces se consideran mucho mejor de lo que son, también mucho mejor. Eso sí, son buena gente, los catalanes, y entiendo perfectamente sus reivindicaciones a pesar de que puedan estar muy mal planteadas o que se plantearon en un momento que no era muy oportuno. Con esto es con lo que quería empezar mi repaso a cómo veo Aragón. Aragón tiene una conciencia de nación, aunque en la Constitución se hable de nacionalidades, no se habla de nación. Probablemente tenemos una conciencia de nación porque tenemos una gran historia, pero eso sí, tenemos una baja autoestima. Probablemente también tiene que ver con nuestra historia, porque fuimos mucho, pero nos quitaron todo. Llegamos a tener hasta Filipinas, ¿no?, la corona de Aragón, pero nos fueron quitando todo y nos quedamos en lo que nos quedamos. Creo que ha habido en la historia democrática reciente de Aragón 4 momentos en los que hemos sido capaces de creer en nosotros mismos, y yo creo que deberíamos de hacerlo mucho más. A ver si estáis de acuerdo conmigo. La primera vez fue en los años 80, cuando aún éramos preautonomía, todavía no teníamos el Estatuto de Autonomía aprobado. En el Gobierno central estaba Adolfo Suárez. Y salimos masivamente a la calle pidiendo nuestro derecho a la autonomía, pero no una autonomía cualquiera, no, una autonomía real. Entonces había una discusión entre si era el artículo 143 o el 141. El 143 era una solución muy lenta para las comunidades autónomas, el 151 era por donde había ido Cataluña, el País Vasco, quería ir a Andalucía. Pues salimos a la calle ahí, por cierto, al final nos mandaron por la vía lenta, obviamente, por mucho que saliéramos a la calle. Pero en pocos territorios podremos ver a 100.000 personas llenando un paseo, el Paseo de Independencia de Zaragoza, un 23 de abril, pidiendo autonomía, no pidiendo otra cosa, pidiendo autonomía. Y con los líderes de todos los partidos del momento en primera fila, de todos los colores, de izquierda a derecha, estaban encabezando la manifestación. Yo creo que ahí creímos en nosotros. Fue un momento en que pensamos que lo aragonés era bueno. El segundo momento así de autoestima fue cuando el presidente del Gobierno
del Gobierno central, José María Aznar, quiso realizar un gran fiasco de obra hidráulica, que era el trasvase del Ebro. El trasvase del Ebro a Levante y Almería. Salimos otra vez a la calle como locos y defendimos nuestro agua, nuestros regadíos, como si nos fuera la vida en ello. De hecho, hay mucha gente que le iba la vida en ello, sobre todo de la margen izquierda del Ebro. Nos vino estupendamente este hecho, porque nos hicimos fuertes frente a las acusaciones que tuvimos entonces de la derecha y de muchos territorios. No hay que acordarse, por ejemplo, entonces el Zaragoza en aquellos años estaba en primera división y el Murcia también, y hubo un partido Murcia-Zaragoza que estaba lleno el campo del Murcia de pancartas que decía agua para todos y que nos ponían a caldo a los aragoneses. Al final logramos paralizar semejante salvajada. Luego hay otros dos momentos que quizá no tienen tanta repercusión, pero que yo creo que fueron también espectaculares, donde nos sentimos esa autoestima. Uno fue en el año 2008, la Exposición Internacional de Zaragoza. Fue ese momento de decirles a todo el mundo que nosotros también éramos capaces de organizar eventos como ese. Y yo creo que en la memoria de muchos, por supuesto zaragozanos y de muchos aragoneses también, estará para siempre ese recuerdo positivo de ese verano, después de que, eso sí, años antes, cuando estábamos a ver si nos lo daban o no nos lo daban, éramos muy cenizos y a Zaragoza no nos darán la Expo, ¿para qué? No, se la llevará no sé quién y tal. Y luego, una vez que nos la habían dado, todavía estábamos, no llegaremos a tiempo para la fecha de inauguración, seguro que no. Pues llegamos, lo hicimos y bueno, pues con sus más y sus menos fue un éxito y un momento de autoestima de los aragoneses. Y luego el último momento, así que yo creo que también lo hay, que es más reciente y más concreto, fue el día que Teruel Existe llegó al Congreso de los Diputados. Muchos aragoneses se alegraron, porque así se hablará de Aragón en Madrid, como si no hubiera antes diputados en el Congreso de Teruel o de Zaragoza y Huesca que también podían hablar de Aragón. Porque eso sí, cuando un partido que solo se presenta en Aragón consigue llegar hasta Madrid, ha sido el diputado de todos, aunque la mayoría de la gente no le haya votado, porque otros partidos han sacado más diputados. Pero eso sí, ese diputado es el diputado de Aragón, el diputado de todos, ¿no? Ocurrió en la primera legislatura con Emilio Gastón, del Partido Socialista de Aragón, partido que ya se escindió en el PSOE. Ocurrió con Hipólito Gómez de las Rozas, que durante 2 legislaturas fue diputado del PAR, y sobre todo ocurrió con José Antonio Labordeta, que aunque era de Cha, parecía que le habían votado todos los aragoneses, y le habían votado unos poquitos solamente. Pues con Tomás Guitarte ocurrió lo mismo. Esa pasión que levantamos con lo aragonés es muy importante y considero que la utilizamos muy poco. Aunque eso sí, la aireamos en momentos muy decisivos. Todos, por ejemplo, cuando nos hablan en Cataluña del trasvase, cuando insisten en no darnos los bienes de la Iglesia, que están allí en Barcelona, los bienes de la Franja y tal, enseguida sí, que nos los den, tal, y enseguida somos todos muy aragoneses. Aunque eso sí, luego no vayamos a ver lo que ya se ha traído, y lo que está en Villanueva de Sigena, tan apenas, no sé los porcentajes, pero hay muy pocos aragoneses que lo han ido a ver, y es más, el museo permanece más tiempo cerrado que abierto. Eso sí, queríamos tener los bienes aquí. Yo creo que un poco el lema que teníamos que meternos en la cabeza los aragoneses es creer y crecer. Es lo que tenemos que pensar y hacer. Y, sin embargo, no somos positivos. Yo lo soy bastante, y además soy bastante optimista. Y creo que a las nuevas generaciones debemos de decirles que en Aragón estamos a medio camino de todo, no en mitad de la nada, que es como a veces se dice. Los pesimistas dicen eso, estamos aquí en mitad de la nada. No, estamos a medio camino de todo. 300 kilómetros de Barcelona, de Madrid, de Bilbao, del Mediterráneo, muy cerquita de Francia. Y tenemos que explotar a todos nuestros genios, tenerlos como referente, porque hemos tenido muchos,
aunque sean todo hombres, también hay que decirlo. Las mujeres en aquella época no despuntaban mucho, porque si repasamos genios, tenemos a Goya, tenemos a Buñuel, tenemos a Ramón y Cajal, a Costa, a Miguel Servet, Pablo Serrano, el propio Labordeta o Carlos Saura, que se murió recientemente. Yo creo que tenemos que seguir haciendo cantera de talento, porque lo hay en Aragón. Y en esta creencia nuestra, pienso que la televisión autonómica ha ayudado mucho. Harán mejores o peores programas. Será un monopolio de algunos grupos periodísticos, que lo es. Pero el recorrido que ha tenido en estos años ha sido muy importante, porque nos ha mostrado lo que hacemos los aragoneses, bien y mal, y lo que somos y los que somos, que también es importante. Porque los medios de comunicación propios hacemos territorio. Lo hace la televisión autonómica y lo hacemos medios como el Periódico de Aragón. Y nos quejamos, yo he oído a mucha gente que se queja cuando pasan desapercibidas en las grandes cadenas de televisión, sobre todo, las cosas que pasan en Aragón. Decimos, joder, los de Televisión Española no han sacado nada, o los de Telecinco, o los de Antena 3. Nos sabe malo. Televisión autonómica que existe gracias a que tenemos un gobierno de Aragón, propio, solo de nosotros. Porque yo creo que lo mejor que nos ha pasado a los aragoneses en los últimos 40 años es tener un autogobierno. Tenemos que asumir de una vez por todas que es mucho mejor gestionar desde la proximidad. Y eso lo vemos a diario. Gestionar desde aquí es mejor que nos gestionen que desde Madrid. Y muchas de las grandes inversiones, las grandes obras, las grandes operaciones que se han hecho en Aragón en las últimas 4 décadas no estarían si no hubiéramos tenido un gobierno de Aragón con competencias. Teruel es el caso más paradigmático. Es verdad que es una provincia que necesita muchas infraestructuras, muchas más, que necesitan mejorar muchos servicios, etcétera, etcétera. Pero ¿ustedes se creen que tendríamos el aeropuerto de Teruel, que también está funcionando, si no hubiera existido el gobierno de Aragón? ¿Lo hubiera hecho el gobierno central? ¿Y Dinópolis? ¿O todas estas inversiones que han llevado a toda la zona de Gúdar, Jabalambre, Valderinares, a ser una de las zonas turísticas que más valencianos atraen y que más PIB están dejando en la provincia de Teruel? ¿O las inversiones en la propia capital de Teruel, que no las ha hecho el ayuntamiento, que las ha hecho el gobierno de Aragón? Probablemente no se hubiera hecho nada de eso si no hubiera habido un gobierno autónomo, de todos los colores, porque esto es una labor de 4 décadas. Y ahí yo creo que tenemos que alabar a los políticos, porque en las 10 legislaturas que llevamos, desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón, ningún partido ha tenido mayoría absoluta. Y todos nuestros políticos, desde el presidente Santiago Marraco, que fue el primer presidente ya con el Estatuto de Autonomía aprobado, hasta el actual, Javier Lambán, han tenido que ponerse a trabajar con esa capacidad de entendimiento que tenemos las personas cuando queremos hacer algo. Cuando en España, hace algo menos de 4 años, se formó el primer gobierno de coalición, el de PSOE y Unidas Podemos, eran muchos los españoles que decían que eso no podía ser, que no iba a funcionar bien, que si tal, que si cual, ya saben, gobierno Frankenstein. Sin entrar en valoraciones, que luego se pueden entrar si queréis, lo que pensábamos aquí en Aragón es que eso es algo normal. Nosotros aquí en Aragón hemos tenido muchos gobiernos de coalición, hasta el punto que se ha generado una estabilidad institucional que es vital para que todo el territorio siga avanzando y sea un imán de inversiones, como se está demostrando en los últimos años. Pero no solo político. Los políticos ha funcionado. Ahora hemos tenido un gobierno cuatripartito incluso, pero antes gobernaba PSOE y CHA, anteriormente PP y PAR, de muchos colores. Pero no solo político, digo, porque la interlocución con los agentes sociales, con empresarios y sindicatos, ha funcionado siempre. Y en las últimas crisis, que hemos vivido sobre todo 3, la última, bueno, la del 2008, la de la pandemia, y la última es la de la guerra de Ucrania, pues lo acabamos de ver claramente. El diálogo social
entre todos, es un pilar fundamental que da estabilidad a territorios como el nuestro. En 41 días vamos a tener que votar a los diputados que elegirán al futuro presidente del Gobierno de Aragón. Yo creo que vamos a seguir sin mayorías absolutas, parece obvio. A día de hoy, el equilibrio entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda en la comunidad, pues hay un equilibrio total. Muchos sociólogos y politólogos hablan ya de empate técnico. Otra vez se resolverá con un acuerdo entre más de una fuerza política. Ya veremos entre cuáles, ¿no? Sea quien sea. Pero parece obvio que otra vez volveremos a tener un gobierno de coalición. Podría ocurrir que se repitieran las elecciones también, igual que pasó en España, que no se pongan de acuerdo los partidos y que al final haya que volver a votar. Ese camino sería el peor, sería muy negativo y sería seguir un poco el camino de la crispación que se ha apoderado de Madrid, porque en Madrid existe tal crispación entre los políticos, lo veis en los medios de comunicación, que sin embargo sales de Madrid y en el resto de territorios, aquí por ejemplo, pues no ocurre. No ocurre esa crispación, no están tan tensos todos. Y eso que ahora estamos en una precampaña electoral, ¿no? Y que puede haber sus más y sus menos entre Lambán y Azcón. Bien, normal, pero de ahí no pasa, ¿no? Los partidos representan a la sociedad y esta cambia con el paso de los años. Por eso también varía la representación política, porque no todo el mundo vota siempre al mismo partido. Estoy seguro que muchos de vosotros han votado a más de un partido en distintas elecciones, incluso en las autonómicas, pensarlo. Lo que se ve en la sociedad, lo que no se ve en la sociedad, y mucho menos en la aragonesa, es un enfrentamiento entre personas que defiendan asuntos que son dispares. Eso no se ve, pero sí se ve entre los políticos. En Aragón, por ejemplo, Podemos está en el gobierno, pero sin embargo no hay enfrentamientos como los que se ven en Madrid. Es cierto que en algunos momentos hemos asistido, y sobre todo en los últimos meses, ya digo, periodo preelectoral, a diferencias mayores en el cuatripartito. Lógico, porque cada partido se enfrenta a sus electores en las urnas en solitario, no como gobierno, y quiere pues mantener sus distancias, que haya una separación. Pero estoy seguro que los cuatro partidos, PSOE, Junta, Podemos y el PAR, firmarían a día de hoy repetir la coalición de gobierno después del 28M. Estoy segurísimo. Nuestra sociedad es muy plural y todos tienen cabida, y nuestro Parlamento, las Cortes de Aragón, siempre han sido uno de los más variados en representación. Hasta ahora, en la legislatura que ahora acaba, hemos tenido 8 fuerzas políticas y a lo mejor a partir de junio tenemos 9, si se mantienen todos los partidos y entrara Teruel existe o Aragón existe. Solo País Vasco y Cataluña han tenido parlamentos tan plurales. Hay comunidades donde solo ha habido 2 partidos. Por lo tanto, se demuestra que no es ningún problema que haya tanta fragmentación en la sociedad. Quizá incluso puede ser bueno. No todos tenemos que pensar lo mismo. Vamos a ver cómo responden los votantes al lío que hay montado en el centro político aragonés en estos momentos, con Ciudadanos y el PAR. Ya saben que los 2 partidos se han descompuesto y han formado múltiples coaliciones. Ahí puede radicar quizás una de las claves del futuro gobierno de Aragón, aunque hay que reconocer que el espectáculo que se ha dado por parte de estas 2 fuerzas políticas en los últimos meses no ha sido nada gratificante. Decía yo este domingo en un artículo de opinión en el periódico que a los políticos hay que pedirles confianza, ejemplaridad y programas. Y eso es lo que menos estamos viendo en el centro político aragonés. Veremos lo que sale el 28M. En estos 40 años de autogobierno democrático en Aragón, la comunidad se ha labrado una gran reputación en ese gran pilar que es la economía. Yo creo que ha habido 3 fenómenos que han marcado. Tuvimos la suerte en el año 1982 de que la multinacional General Motors decidiera instalarse en Aragón.
en Figueruelas, montó una planta automovilística que abrió una nueva era industrial en nuestro territorio. Y con todo el recorrido que ha tenido este sector, Aragón ha sido capaz de situarse en el mapa europeo de la automoción. Y ahí tienen mucho que ver trabajadores, sindicatos, emprendedores, autónomos, que se han subido al carro de la industria auxiliar y, por supuesto, el poder político, que ha hecho una buena labor, hasta el punto que ahora mismo estamos hablando en los medios de comunicación estos días que Stellantis, que es ahora como se llama Opel, va a firmar un convenio colectivo que garantiza la viabilidad de la planta hasta más allá del año 2030. Y se ha hecho de Figueruelas una de las factorías más productivas de automóviles de Europa. Ese fue un punto importante de crecimiento económico de Aragón. Los empresarios siempre dicen que hay que poner los huevos en distinta cesta, por si acaso. Pues Aragón está haciendo eso, porque después vino Inditex, que fue todo un revulsivo para montar lo que en estos momentos es la plataforma logística más grande de Europa, Plaza, donde trabajan más de 18.000 personas y que ha dado origen a una especie de sucursales pues, en Huesca, en Monzón, en Teruel, en Fraga y ahora también en Zuera. Aragón se ha hecho un hueco importantísimo como centro de la logística del sur de Europa y toda esa estabilidad institucional de la que he hablado antes, ese diálogo social, ese autogobierno, ha facilitado la atracción de inversiones, la apertura al exterior, la competitividad, ha servido para potenciar el gran capital humano que tenemos y que permite poner en valor una nueva generación aprovechando nuestra ubicación, que es muy importante, y acompañándola, eso sí, de buenas infraestructuras. Y lo que quizá nos falta, una formación para mejorar la cualificación de nuestros trabajadores. General Motors, en su momento, e Inditex, elevaron las exportaciones a niveles desconocidos en Aragón. Y eso motivó que otras empresas siguieran su modelo. Y aquí tenemos pues, a Saica, al Grupo Jorge, al Grupo Costa, a Marcotrans, a Transportes Carreras, a SESE, a Picolín, a Balay. A su vez, este modelo productivo impulsó infraestructuras como el aeropuerto de Zaragoza, que se llegó a colocar como el segundo de España en el transporte de mercancías. En estos momentos, por la pandemia y por la crisis de los microchips derivado de la guerra de Ucrania, hemos bajado al tercer puesto, pero ahí estamos, muy bien situados. Y además dio paso a ejemplos de dinamismo económico como la propia Plaza, el aeropuerto de Teruel, que antes os citaba ya, que nunca se había imaginado y que desde luego no existiría si no hubiera habido ese autogobierno. Y luego tenemos terminales marítimas, cosa que en un territorio donde no tenemos mar era un poco complicado, pero tenemos tres nada menos, la de Monzón, la de Zaragoza y la de Tamarite. Y ahora tenemos la mirada puesta en una autopista ferroviaria que nos lleva hasta Algeciras o que sube desde Algeciras y que nos acerca y acerca a muchas empresas a salir con sus productos a Europa, ¿no? Para caminar hacia el centro de Europa. La logística está en su mejor momento y Aragón está ahí, en el centro de todo. Pero es que además, lo que os decía de los huevos en distintas cestas, somos la primera comunidad autónoma de España productora de porcino, que tiene su lado bueno y su lado malo. Pero es evidente que la agroindustria en Aragón está también tirando y además somos de las primeras comunidades en generar energía renovable, porque seguro que os acordáis de aquella canción que decía que tenemos polvo, niebla y sobre todo viento y sol. Pues el viento y el sol está generando mucho negocio en Aragón. También nos está generando muchos inconvenientes con aquello de la sostenibilidad, de la contaminación medioambiental, del cambio climático, porque igual que no podemos poner industrias, por ejemplo, la térmica de Andorra, de Endesa, no la podemos poner en cualquier sitio, ¿no? Pues tampoco se pueden poner molinos de viento ni placas fotovoltaicas en zonas de gran interés paisajístico, como puede ser la zona del Matarraña de Teruel, como se pretende montar allí. Ahí tenemos que hacer equilibrios porque
También tenemos un sector que mueve mucho PIB en Aragón, que es el turismo, tanto en muchas zonas de Teruel, como esa del Matarraña, como en el Pirineo. Este empuje económico se está redondeando en lo que sería la tercera pata, que puede ser vital también para el futuro de Aragón, con un nombre propio, que es el de Amazon. Amazon Web Service ha instalado 3 centros de alta tecnología en Aragón, en Huesca, en el Burgo de Ebro y en Villanueva de Gállego. Y la multinacional norteamericana va a montar también, o está montando, un gran almacén logístico en la plataforma logística, en Plaza, con lo que se abriría otra nueva era, la era tecnológica. Puede ser la revolución tecnológica que Aragón necesita en un momento como este. En los últimos meses se han anunciado muchísimas empresas inversiones de empresas que pueden llegar aquí a la comunidad, y todo eso supone una gran inyección económica y sobre todo la creación de muchos puestos de trabajo. La apuesta tecnológica en estos momentos es fundamental y de hecho hay una lluvia de millones de Bruselas, de la Unión Europea, para la comunidad. Más de 1.000 millones de euros de los fondos Next Generation han ido a parar a la digitalización de empresas y al ahorro energético, de acuerdo con las peticiones de los empresarios de Aragón. Ha sido lo más demandado por estos empresarios. Pero ojo, Aragón no está mal en desempleados. Tenemos unos 55.000 parados. Pero, sin embargo, hay muchas empresas, y hay empresas familiares y autónomos que se han afianzado en nuestro territorio en los últimos años y también lo constatan, que no pueden contratar aragoneses porque les falta formación. Por eso la formación es vital. Hay que mejorar la cualificación de nuestros trabajadores en los próximos años. Y los grados de formación profesional que se están anunciando ahora quizá llegan un poco con retraso, pero van a ser vitales. Por ejemplo, en Aragón no tenemos ningún grado de informática en estos momentos, que es algo de lo más común. Pues si alguien de nuestros jóvenes quiere estudiar informática, no lo puede hacer en Aragón. Un poco lo que pasaba en la época en que yo estudié en Barcelona, que también me tenía que ir. El problema es que estas generaciones en estos momentos a lo mejor no regresan y se van a estudiar fuera y ya no vuelven. Por eso tenemos que taponar esas heridas, que es sobre todo el tema de la educación, para que luego trabajen aquí, porque hay trabajo y desde luego yo creo que hay bastante futuro. Aquí podemos enlazar con otro serio problema de nuestro territorio, que es el envejecimiento de los aragoneses y la despoblación que existe en Aragón. Hay algunos datos esperanzadores, pero poco, la verdad. Desde el año 2016 la curva descendente de población se ha frenado, ya no va tan hacia abajo, digamos que va poquito a poco, ¿no? Tímidamente. Aragón ha ganado un poquito de número de habitantes. Hubo momentos, por ejemplo, en el 2008, que estábamos exultantes y se aspiraba a que Zaragoza llegara al 1.000.000 de habitantes. Una exageración. Afortunadamente es la crisis que vino nada más cerrar la Expo, pues frenó un poco esto porque era una barbaridad. Hoy en día las ciudades exitosas de Europa, las que más triunfan en todo, son las ciudades medias, las que tienen un tamaño como el de Zaragoza, en torno a 700.000 habitantes. Es cierto que en la actualidad Zaragoza capital puede superar a Sevilla en poco tiempo si continuamos con el ritmo actual de población, porque estamos aquí sumando más deprisa que en la capital andaluza. Nos podríamos situar como la 4ª ciudad de España, pero yo creo que es suficiente. El frenazo de la natalidad está ahí. A 1 de enero, por ejemplo, del año 21, Aragón tenía 1.325.000 habitantes, de los que más del 21% eran mayores de 65 años. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en el 2030 solo seremos 1.200.000. Pero es que en el 2035 los mayores de 65 años serán más del 28%. Y en el 2050, según el INE, ascenderán al 42%. O sea que caminamos hacia un sobreenvejecimiento. Incluso el barómetro de Eurostar, que es un barómetro europeo, que analiza también
muchos datos de los distintos países, dice que en 7 años Aragón tendrá 100.000 habitantes menos. El descenso de la natalidad, desde luego, pone en jaque todo, y sobre todo el modelo educativo en Aragón. Estos días también publicábamos en los medios que no nacen tantos niños ni para las guarderías ni para las escuelas. Por lo tanto, tendremos que fomentar más todos esos grados de FP para los que ya tenemos que las guarderías, que a lo mejor no necesitamos más guarderías o no muchas plazas más. Las Cortes de Aragón acaban de aprobar una ley, la Ley de Dinamización Rural, que intenta poner freno a esta despoblación, pero en cualquier caso considero que no hay que llenar los pueblos de gente, sino conseguir vivir mejor en los pueblos. Hay muchos países, sobre todo en el norte de Europa, que tienen mucho terreno yermo. Si nos vamos a Finlandia, a Noruega, a Suecia, hay kilómetros y kilómetros en que no vive nadie y no pasa absolutamente nada. El problema no es ese. El problema es que los pocos que haya en esos lugares tengan un acceso a todos los servicios, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, culturales, en igualdad de condiciones que una persona que viva en una gran ciudad, como puede ser Zaragoza. Para eso las infraestructuras en ocasiones son muy importantes y es cierto que esta es una tarea pendiente en muchos puntos de nuestra comunidad, aunque también es un arma de doble filo. A mejores comunicaciones es más fácil entrar, pero también es más fácil salir. Ojo. La sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, que quizá también se ha dejado más de lado, como en todo el país. Este Gobierno de Aragón ha trabajado más a los grandes empresarios y se ha olvidado de las viviendas sociales. Ese es un debe que tenemos que ponerle a este Gobierno cuatripartito. El último gran pilar que sustenta un territorio creo que es la cultura. Y Aragón, en artes, en cine, en música, en deportes, bueno, en fútbol menos. Tenemos que proyectar ahí nuestra riqueza porque la hay. En Aragón ha habido grandes artistas, pero quizá lo que nos ha faltado han sido corrientes, o nos faltan, corrientes o generaciones. Ha habido artistas sueltos. Quizá ahora podemos empezar a ver algo de esas generaciones porque coinciden en el tiempo. Todo eso es lo que asienta más la cultura. Cualquier colectividad necesita nutrirse de unas raíces comunes, mitológicas o reales, pero que le doten un poquito de sentido, de algo con lo que sentirse identificados. Por ejemplo, ahora que estamos cerca de San Jorge, la leyenda del dragón, ¿no? Es algo que nos identifica a todos los aragoneses. Para esto necesitamos, pues, por seguir con la época, juglares un poco que lo cuenten, que lo narren. En los últimos tiempos, como os decía, asistimos un poco a la proliferación de este tipo de narradores en distintas artes. En los últimos años hemos tenido en Aragón 2 premios Planeta, Javier Sierra y el año pasado Luz Gabás, pero también un premio Nadal, Manuel Vilas. Y la escritora Irene Vallejo ha visto cómo su obra, El infinito en un junco, se ha traducido a 30 idiomas. Eso no lo hace cualquiera. Luego nos enorgullecemos con el cine cuando vemos alguna película, o si no la vemos, pues sabemos que es de una aragonesa, de Pilar Palomero, y lo mismo de Paula Ortiz. Y los Goya premiaron a Paula Labordeta y a Gaizka Urresti, este es vasco de nacimiento, pero es aragonés de adopción, por el documental de Labordeta. Y luego tenemos a Amaral, a Enrique Bumburi, a Carmen París, a Víctor Ullate y actrices más jóvenes como Meghan Montaner o Itziar Miranda. Hay muchos nombres que triunfan más a nivel nacional que en Aragón. Ya saben, aquello que le dijeron a Buñuel cuando presentó cuando escogieron su película, dijeron, la película flojica, ¿eh? Luego ganó el Oscar. Pues aquí lo mismo. Lo de la autoestima que os decía al principio. Pero es verdad que hace falta un empujón institucional en Aragón para poder crear, para tener salas donde poder mostrar el arte, y todo eso todavía necesita de más apoyo. Yo insisto con esa frase de estamos a medio camino de todo, no en mitad de la nada. Autoestima porque valemos y podemos hacer mucho. Aragón tiene que superar
a esos grandes terratenientes que siempre han existido y que querrán seguir teniendo razón, los caciques de toda vida, que los sigue habiendo, como en muchos territorios con poca población, como es el nuestro. Pero como hay mucho talento oculto y vivo, hay que intentar aflorarlo. Tenemos que ser optimistas por naturaleza y ver que Aragón tiene mucho futuro y lo construimos entre todos. Yo dirijo un medio de comunicación, el Periódico de Aragón, que es el segundo de la comunidad, pero que cada día va a más, con una filosofía joven, urbana, actual. Ya veremos si la inteligencia artificial, que ya ha aparecido, que ya utilizamos, se deja ver más y nos transforma. No nos cerraremos a ello, desde luego, porque no nos cerramos a ninguna evolución y la sociedad aragonesa no debe cerrarse a nada. No tiene por qué ser negativo. Por de pronto, nuestro periódico ha llegado hasta los 3.300.000 visitantes únicos al mes en su página web y ha superado los 12 millones de páginas vistas en un mes. Ha llegado a tener cerca de 490.000 navegadores únicos en un día. Y aunque nuestra web es gratuita, tiene un registro para determinadas informaciones y ahí tenemos casi 70.000 personas registradas. Más de 5.000 anunciantes confían en nosotros, en digital y en papel. Desde que el Grupo Prensa Ibérica se hizo cargo de la empresa, nosotros éramos antes del Grupo Z, el diario va hacia arriba y sobre todo en digital. El Grupo Prensa Ibérica es el mayor grupo editorial del país, líder, tiene 26 periódicos regionales en toda España y pensamos modestamente todos los que ahí trabajamos que llevamos el camino hacia arriba, el mismo que está marcando Aragón. Día a día contamos el presente, repasamos la historia, que por cierto tenemos una sección que es de las más leídas del periódico, porque es importante conocer nuestra historia para caminar y miramos al futuro todos los días. Por cierto, voy a acabar con una recomendación. El próximo domingo, el Día de Aragón, San Jorge, tendremos una edición impresa especial y vamos a repasar y analizar ese Aragón del futuro, ese del que aquí he dado unas pinceladas. Publicamos un especial de 68 páginas donde vamos a repasar hacia dónde va Aragón en todos los ámbitos, con artículos de opinión, de personas, de primera fila de nuestra comunidad. No se lo deberían de perder. Y además, de paso, para que festejen al patrón, les regalaremos una botella de vino. Bueno, tenía que vender mi libro también. Gracias a todos por su atención. Muy bien, Nicolás, estupendo. Gracias, Nicolás Espada. Yo quiero agradecer particularmente sus primeras palabras en las que he querido ver un cierto tender puentes hacia el mundo catalán del que yo creo que ha llegado el momento. Llevamos años destejiendo, parece que llega el tiempo de tejer esos vínculos y paso ya a realizar mi pregunta. El papel de los medios de comunicación como creadores de opinión. No solo transmitir información más o menos exacta, más o menos veraz, sino como creadores de opinión, pero de una opinión razonable, de una opinión en el sentido menos alarmante del término intelectual. Lo digo para salir al paso de tanto periodista hooligan que nos asola. Quería escuchar algo sobre esto. Bueno, pues es que acontecimientos como los que se vivieron en Cataluña hace unos años, pues dan pie a muchos comentarios de mucha gente porque se metió mucho la pata. Se metió mucho la pata en Barcelona, en Cataluña, y se metió mucho la pata también en Madrid. De hecho, hubo una inacción del gobierno, incluso suprimiéndoles la autonomía, ¿no? Que ahí mandaron a un representante, que por cierto era aragonés, y que prácticamente no hizo nada, o hizo bien poco. Se ha demostrado que con otro tipo de política se está mejor. ¿Quién habla ahora de Cataluña y del independentismo? No habla casi nadie. ¿Qué ha habido? Diálogo. Ha habido diálogo. Y es lo que se necesita. Cataluña es una parte de España. Eso lo tenemos todos claro. Y en Cataluña, y como decía yo aquí, lo mejor es que cada territorio gobierne desde la proximidad.
Entonces no tiene ningún sentido que en Cataluña, aquí gobernamos nuestra educación, en Cataluña que gobiernen la suya. ¿Por qué tiene que ir el gobierno de Madrid a poner orden a la educación de Cataluña? No tiene ningún sentido. ¿Se dejaría la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, se dejaría que fuera el gobierno central a ponerle orden en su educación? Probablemente no. Pues todos esos errores que cometió el gobierno central son los que hay que olvidar. Y de esos errores vino ya el desmadre de mucha gente que estaba deseando pues todas esas cosas. Lo que he querido contar desde el principio es que el tema de Cataluña no es un tema nuevo. En el año 81, cuando yo estaba estudiando allí, ya se hablaba de la independencia de Cataluña. Yo tuve clases en catalán en la universidad y solo tuve clases en castellano el primer año, que se podía elegir entre español y catalán. A partir del segundo, si te tocaba un profesor de León, pues suerte la tuya. Pero como te tocara de Sabadell, la clase la iba a dar en catalán. Afortunadamente, en aquel momento, la gente, los estudiantes, no sabían escribir en catalán, porque en el colegio y en los institutos estaba prohibido en aquella época anterior y no habían podido enseñarles la escritura en catalán. Sabían hablar, lo entendían y cogían los apuntes en español. Eso a mí me vino estupendamente, hasta que ya coges el asunto del idioma. Pero eso estaba ahí, y ese ha sido el problema de Cataluña, que no se ha cortado desde raíz, porque ha habido mucha gente, las personas que hace unos años o ahora tienen entre 30 y 40 años, han estudiado en una comunidad pensando en que tenía que haber independencia. Y ese ha sido el principal problema, que no se ha sabido cortar de raíz. Y se corta de raíz hablando y dialogando. ¿Que sería bueno hacer un referéndum o no? Pues se podría valorar. A lo mejor tampoco si son parte de España, pues ¿por qué no? Que haya un referéndum. Yo estoy seguro que saldría que no. Que saldría que no a la independencia de Cataluña, aunque solo fuera el referéndum hecho en Cataluña. Pero bueno, yo creo que se ha mejorado todo eso. No sé si tiene que ver, creo que sí, el hecho de que catalanes como los de Esquerra Republicana hayan formado parte de ese apoyo al gobierno central. Pero bueno, durante muchos años también lo estuvo Pujol, Convergencia y Unión, y no pasaba nada. Entonces, si decimos, los que no estamos por la independencia de Cataluña, si decimos que esos señores son españoles, pues esos señores han sido votados por los catalanes, que son españoles, y tienen todo el derecho del mundo a votar y a decir lo mismo que un diputado de Andalucía, de Canarias o de Baleares. Absolutamente lo mismo. Eso es un poco, y yo creo que se han sentado unas buenas bases, y que volverá a salir, volverán los catalanes a plantear en algún momento la independencia. Puede, igual que en Canadá. En Canadá el cantonalismo ha habido un montón de momentos en que se han manifestado, han pedido, han votado, ha habido referéndum, y en Escocia. O sea, en Irlanda, perdón, es así. Pero bueno, yo creo que el diálogo es fundamental. Y aquí en Aragón, afortunadamente, ha habido un gran diálogo político, y las relaciones entre Aragón y Cataluña se deterioraron porque se deterioraron en todo el país. Yo creo que ahí colaboró bastante en Aragón la actitud de Javier Lambán, que fue excesivamente crítico con los independentistas. Y yo creo que ahora, pues bueno, estamos volviendo a unos cauces más normales, y es bueno porque son nuestros vecinos y tenemos que colaborar mucho con ellos. Gracias. Pasamos a las preguntas. Yo quiero una pregunta. Sí, oye, primero de todo, decirte que me ha encantado tu discurso, venciendo el derrotismo aragonés y la falta de conciencia, como tú decías muy bien. Y ese canto, en fin, al optimismo que creo que has desarrollado, de lo bien que nos va a venir el futuro y lo bien que nos espera. Y quiero preguntarte, ¿qué trabas, qué pegas, qué piedras en el camino crees que puede encontrar Aragón en ese desarrollo que tú has planteado? Eso por un lado. Y por otro, apostillando un poco el tema de Cataluña,
Yo quiero señalar que me da la impresión de que en Cataluña existen lobbies o focos de influencia que de alguna manera se dedican a torpedear de una forma muy sutil los grandes o algunos de los grandes proyectos que han existido o existen en Aragón. Y pongo dos ejemplos. La famosa Olimpiada del Pirineo fue absolutamente boicoteada por Cataluña porque Aragón quería estar presente jugando un papel que se merecía. Y un segundo ejemplo, el tema ferroviario de Aragón. Hay por todas partes un sentimiento de que en Cataluña hay quien se está ocupando de torpedear sistemáticamente el que salgan adelante los grandes proyectos ferroviarios que afectan mucho a Aragón. Sí, es verdad. Con el tema de Cataluña, es verdad, sobre todo con el corredor, con el eje del Mediterráneo y con el corredor cantábrico-mediterráneo, que ahí Aragón juega un papel importantísimo. Es verdad que a Cataluña no le interesa, porque le interesa tener la salida, para que nos entiendan todos. Es más importante para ellos que Stellantis saque sus coches por el puerto de Tarragona o por el de Barcelona que no por el de Valencia, que lo tendría mucho más sencillo con el corredor cantábrico-mediterráneo. Claro, obviamente, pero yo creo que no es que torpedee, o simplemente es que defiende lo suyo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Defender lo nuestro. ¿Qué ocurre? Que nosotros solo somos 1.300.000 personas y que hace que no teníamos un ministro aragonés no sé cuántos años, un montón, ni me acuerdo ya, y ahora tenemos a una. Vale, ese es el problema, que desgraciadamente para nosotros estamos en medio de dos focos muy importantes, como es Cataluña y como es toda la zona de Navarra y el País Vasco, que encima tienen una autonomía fiscal que nos perjudica muchísimo con toda la autonomía foral que tienen. Entonces, ahí tenemos que saber jugar nuestro papel, pero defender lo nuestro. Que luego te vendrá un lobby catalán que tendrá más fuerza que un lobby aragonés, sí. Ahora, mi pregunta es, ¿hay aquí un lobby aragonés? A lo mejor no se ha creado. Pues lo primero que tenemos que empezar es por crear ese lobby aragonés y luego que se saque la fuerza, que a lo mejor seguirá sin tener la misma fuerza de Cataluña, pero algo tendrá. Algo tendrá, estoy seguro. Y luego, pues bueno, hay cosas, la política juega mucho también. En estos momentos todos sabemos que el presidente del Gobierno de Aragón y el presidente del Gobierno de España no es que sean dos personas, aunque sean del mismo partido, no se llevan bien. O sea, uno echó a otro y, bueno, pues es evidente que ese otro que ahora está ahí, pues no le tenga muchos cariños al que le echó, ¿no? Eso es normal y que públicamente pues hacen el paripé, pero no se llevan bien. Eso es así. Entonces, ¿que eso perjudica a Aragón? Pues yo creo que en determinados momentos puede perjudicar también, porque si te llevas mejor en política es como todo, es como las relaciones de vecindad o las relaciones familiares, todo eso ayuda mucho, ¿no? Trabas que me decías que podemos encontrarnos en ese futuro? Yo creo que la principal traba somos nosotros mismos. Y contra eso es con lo que tenemos que luchar, que nosotros podemos hacer las cosas y hemos demostrado que podemos hacer muchas cosas y que tenemos, pues económicamente en estos momentos estamos en unos puntos que ya digo, con sus más y con sus menos, porque es verdad que la producción de porcino, pues a lo mejor es demasiado, incomoda mucho y trae muchos inconvenientes en determinadas zonas por los purines, todo eso hay que regularlo y hay que hacerlo bien. Pero en estos momentos da dinero. Y da dinero a muchas empresas que se lo dejan aquí y eso da trabajo, eso da una transformación de esos productos que también, afortunadamente, ahora ya se hace aquí. Hace unos años teníamos mucha huerta, pero toda la producción se llevaba a Navarra para que fueran ellos los que lo pusieran para añadir en valor. Exactamente, para ponerlo en valor. Pues todo eso está cambiando y yo creo que ese es el principal inconveniente, que nosotros nos creamos que somos capaces. Muy bien, ahí hay un señor que pide la palabra. Yo veo que cada vez se pierden más kioscos y puntos de venta de papel. Y hay periódicos que viven, no sé, de regalar vajillas o otras cosas, o máquinas para aspirar. ¿La entrada de prensa ibérica ha mejorado la situación o ha incrementado la tirada?
en el grupo que está usted? La entrada de Prensa Ibérica ha sido vital para salvar el periódico de Aragón. El Grupo Z era un grupo que estaba agonizando, tuvo la desgracia de que su presidente, Antonio Asensio, murió muy joven y dejó como heredero a un hijo que tenía 19 años. Entonces, evidentemente, pues eso fue un lastre para el grupo, y cuando él se hizo más mayor y empezó a tomar las riendas del grupo, no le interesó la prensa. Coincidió también en que empezaba la crisis tecnológica de los medios. Empezábamos con el tema digital, poquito a poco, y él se decantó más por el cine. De hecho, él sigue teniendo una productora de cine, de series, etcétera. Entonces nos llegó, no hubo inversiones. En la última parte del Grupo Z, aquí en Aragón, no hubo prácticamente ninguna inversión, y es lo que se necesitaba, inversiones. Entonces llegó el Grupo Prensa Ibérica y llegó en un momento muy importante. Lo que pasa es que nos llegó la pandemia en ese momento, ¿no? Y tuvimos que echar el freno todos para solucionar ese primer problema. Pero sí que nos vino bien para meternos en la rueda de inversiones que el Grupo Prensa Ibérica estaba haciendo en esos momentos en los 25 periódicos que había entonces, ahora son 26, inversiones en el tema digital, que es donde estábamos pez. A pesar de que el periódico de Aragón fue el primer periódico que tuvo una página web en esta comunidad, la tuvimos antes que nuestros competidores. Lo que pasa es que ahí nos quedamos, tuvimos la página web y de ahí no supimos pasar. Todo lo que aprendimos, lo aprendimos en la redacción del periódico, sobre la marcha, fuimos autodidactas totales, nadie nos ayudó en nada, y sin embargo, con el Grupo Prensa Ibérica hay un grupo de personas que se dedican exclusivamente al digital, y ahí es donde hemos pegado ese acelerón, de forma que en estos momentos nuestra diferencia con nuestro competidor tampoco es tan grande, no es tan grande como en el papel. Es verdad que el papel cada vez se vende menos, no porque no haya kioscos, los kioscos cierran porque no se vende papel, es todo un ciclo, ¿no? Y las revistas lo mismo, y ahora no tienes casi ni para hacer pasatiempos, ¿no? Los haces en el teléfono y ya está. Entonces, todo eso influye, evidentemente, pero yo creo que el papel no va a desaparecer del todo. Yo creo que se va a quedar como un elemento, como un artículo de lujo, porque siempre va a haber personas que le guste, y yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar un poquito el chip. Ahora a lo mejor estamos todos muy volcados con el tema digital y estamos haciendo periódicos digitales y las redes sociales, el Instagram, el Twitter, estamos ahí muy preocupados con que el periódico se posicione, todos, no solo nuestro grupo, sino todos los grupos. Y yo creo que tenemos que darle una vuelta al papel para hacer un producto de lujo. Yo siempre pongo el ejemplo de la carnicería. En una carnicería tú puedes entrar y puedes comprar un solomillo, buenísimo, o puedes comprar un San Jacobo. Probablemente habrá más gente que compre el San Jacobo que el solomillo. Y el solomillo lo comprarán unos poquitos, y más al precio que está ahora. Pues eso es lo que tiene que ser el periódico de papel. Un artículo de lujo con determinados contenidos, de artículos de opinión, cosas que no se puedan leer en digital, y que no solo sirvan pues para hacer un clic, leer un titular y un subtítulo y pasar a otra noticia o pasar a otra web, ¿no? que es lo que se hace. Y ahí yo creo que estamos todos. En ese sentido, la entrada del Grupo Prensa Ibérica yo creo que ha sido un revulsivo total para nuestro periódico. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. Yo tendría una pregunta respecto a las próximas elecciones que nos van a venir. ¿Qué dicen los sondeos que manejan en su diario acerca de las autonómicas y municipales? ¿Qué va a pasar con partidos tradicionales en Aragón como PAR y las luchas internas de la izquierda, de Podemos y Sumar? ¿Tienen algún sondeo? Bueno, me imagino que los tendrán en este sentido. Gracias. Sí, es muy complicado. Incluso los que hacen las encuestas, los sociólogos,
tienen mucho miedo a hacer encuestas, porque tienen mucho miedo a equivocarse. Y porque en estos momentos, ya se vio con las últimas elecciones, que fueron las generales, la campaña electoral puede marcar mucho. Hubo un momento en que las campañas electorales solo servían para verlos ahí en los mítines y tal, pero ya estaba todo el pescado vendido, ¿no? Ahora no. Una campaña electoral, estos 15 días que tendremos de campaña, pueden marcar mucho. Algo que diga uno, algo que diga otro, o que anuncie un proyecto, lo que sea, puede definir muchas cosas, porque hay mucha gente que no sabe muy bien a quién votar. ¿A quién van a votar los que votaron hace 4 años a Ciudadanos? ¿A Ciudadanos otra vez? Que dicen todos que no va a sacar nada. ¿Al PAR? Que está como está y que se han abierto 3 partidos del PAR. ¿O se irán al PP? Pero si a lo mejor hace 4 años antes habían votado al PSOE, ¿cómo van a votar ahora al PP? Es un poco complicado. Entonces, en estos momentos, pero ya digo, todo puede cambiar. Hay un empate técnico. El bloque de la derecha y el bloque de la izquierda pueden estar empatados. Todo apunta a que la clave en Aragón va a estar en Zaragoza capital, el tirón que pueda tener Azcón, que al haber sido alcalde, o ser alcalde ahora, tiene un tirón, y eso le puede dar muchos votos al Partido Popular, tirón que no tiene en Zaragoza capital Lambán. Y la otra clave es Teruel. En Teruel existe. ¿Cómo va a situarse? Va a ocurrir lo mismo que en las últimas elecciones generales, que le quitó al PSOE, le dejó sin senadores en Teruel y le dejó solo con un diputado. Teruel existe, tiene un diputado y 2 senadores. El PSOE no tiene senadores por Teruel. Y yo creo que ahí hay un factor distorsionante, que son los 14 diputados que tiene la provincia de Teruel en el Parlamento, en las Cortes de Aragón. Mantuvieron los 14 diputados a pesar de que se bajó de población y que no le correspondían 14 diputados, le correspondían menos, y eso puede perjudicar tanto a PP como a PSOE, porque al haber tantos se pueden repartir los votos de forma que en estos momentos se baraja 4 o 5 diputados para Teruel existe. 4 o 5 diputados. Con lo cual, 4 o 5 para el PP, porque hay que tirar un poco de la ola nacional, que quieras o no parece que puede funcionar, con lo cual le quedarían 4 al PSOE, por ejemplo. Pero el PAR puede sacar un diputado en Teruel. Podría ser. Teruel es su plaza fuerte. De hecho, el candidato a presidente de gobierno de Aragón por el PAR se presenta en la lista de Teruel, no se presenta en Zaragoza ni en Huesca, que saben que lo tienen muy difícil el PAR, por no decir imposible. ¿Podría ser ese diputado el decisivo? Pues podría ser. Tenemos 34 votos de mayoría absoluta en las Cortes. A lo mejor la derecha consigue 33, porque está Vox también. Entonces es una incógnita, pero claro, Podemos aquí vuelve a ir separado de Izquierda Unida como hace 4 años. Izquierda Unida tiene unos votantes muy fieles. Desde hace muchos años tiene un diputado. No ha variado. Han variado mucho, pero sigue teniendo un diputado, porque hay mucha fidelización en el voto de Izquierda Unida. Puede seguir ese diputado. Podemos se supone que va a la baja. Ahora tiene 5 diputados. Si va a la baja, vamos a ver cómo aguanta Chunta. Y luego está la clave, Teruel existe o Aragón existe. ¿Con quién sumaría? ¿Con el PP o con el PSOE? Lambán los ha tratado muy mal. Teruel existe es un movimiento de izquierdas, que nació como un movimiento vecinal de izquierdas en Teruel. Pero Teruel existe, yo creo que querrá gobernar, sobre todo en Teruel. Y si alguien le da la alcaldía de Teruel y la Diputación Provincial de Teruel, por ejemplo, pues con ellos que se irá. Pero yo creo que está todo muy abierto y que va a ir todo en cuestión de 1 o 2 diputados. Luego está Ciudadanos, que también se dice que aquí en Zaragoza podría conseguir un diputado o un concejal. Un concejal que en el Ayuntamiento de Zaragoza podría ser clave, porque también las fuerzas están muy empatadas entre PP y PSOE. En estos momentos están
Ya digo que un empate técnico y los que hacen los sondeos están un poco... porque claro, dar normalmente sería con más o menos un 2%, 2,5% como mucho, ¿no? Y no te lo garantizan ninguna empresa en estos momentos. Te hablan de un más o menos 3,5%, 4%, que es mucha la diferencia que puede haber. Pero bueno, ya digo que conforme nos acerquemos a la campaña, yo creo que se podrá ir viendo, o a lo mejor se complica más, no lo sé. No sé, adivino. De su análisis y de su opinión, ¿qué claves nos da de explicación de los motivos de la desintegración del PAR? ¿Qué ha ocurrido en el PAR? Siendo Aragón, como usted bien dice, una sociedad centrista y con el peso del voto rural, ¿qué ha pasado con el PAR? Su opinión. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que estamos viendo ahora, yo creo que lo único que ha pasado es que hay una serie de personas que querían mantener unos sillones que podrían perder. Eso es visto así, como les estoy viendo yo o como os estoy viendo a todos vosotros, es lo que parece. Porque claro, una persona que ha sido directora general con un gobierno cuatripartito, con un gobierno donde ha estado Podemos y Chunta, poco afines al PAR, y que ahora de pronto vaya en las listas del PP y que vaya a salir porque va en un puesto de salida, dices, bueno, pues esta mujer a lo mejor solo quería hacer este cambio y asegurarse ese puesto. Y como ella hay otras personas. Eso es visto así. Pero si nos metemos dentro del PAR y analizamos un poquito por qué hemos llegado a esto, yo creo que la trama es mucho más compleja y ahí entra en juego muchos intereses económicos. Os decía antes que el poder económico yo creo que es el primero, que afectan al vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, que era el presidente del Partido Aragonés hasta que lo echaron, con los temas de las renovables. Arturo Aliaga ha mantenido unas posturas, yo creo que de defensa de Aragón y del territorio muy coherentes durante toda la etapa que ha sido consejero, que ha sido durante muchísimos años, y lo sigue siendo. Y en un momento determinado, él y su equipo se opusieron a una serie de concesiones que se pedían para dar esas licencias de placas fotovoltaicas y tal. Y ahí ha topado con intereses muy importantes de la provincia de Teruel. Intereses con personas, ya digo, del mundo económico, que tienen mucho poder. Y ese poder es lo que motivó toda esa revolución que hicieron en el Congreso, el que después el Congreso se fuera a los tribunales y que se creara tal mare magnum. Durante todo este tiempo ha salido muy a la palestra el nombre de José Ángel Biel, un señor que fue vicepresidente del Gobierno de Aragón, que fue presidente de las Cortes, que fue presidente del PAR y que en un momento determinado dijo que se retiraba y tal, pero parece ser que no se había retirado tanto, que ahí estaba, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver. José Ángel Biel es de Teruel y tiene muchos contactos en Teruel y dicen que es un hombre que manda mucho en Teruel y en el PAR, a pesar de que estaba fuera. Entonces yo creo que ese es el trasfondo que ha habido en el PAR, esa desintegración, digamos, que lo han hecho estallar desde dentro. Luego hay otra versión, y es que el PP le ha interesado estallarlo. Y ahí es donde podría jugar también esa persona que he dicho al principio, porque al PP efectivamente le interesan los votos del PAR, porque si el PAR vuelve a sumar con el PSOE, mal, el PP se queda atrás. Entonces la forma de desintegrar eso era apostar por esa desintegración desde dentro, digamos un poquito controlada por el propio Partido Popular. Esa es otra versión que ahí está, que a mí no me consta, pero que ahí está y que bueno, puede ser aceptable también.
De hecho, hubo un momento en que se presentó un libro de Hipólito Gómez de las Rozas, que hace un par de meses o 3 meses fue, que un poco pues se contaba su historia y tal, y fue muy llamativo que en la presentación de ese libro Hipólito Gómez de las Rozas fue presidente del PAR, fue presidente del Gobierno de Aragón, es un histórico del partido aragonés, pues no estuvo el presidente del PAR, no había ningún dirigente del PAR de los que dirigían el partido, pero sí que estuvo el alcalde de Zaragoza, sí que estuvo un diputado de Ciudadanos, sí que estuvo mucha gente que decías, ¿estos qué pintan aquí? Fue llamativo. Buenas tardes. Por cambiar un poco el tema, a nivel de la política nacional, esa crispación que ha comentado y que se ve diariamente, desde su opinión, ¿qué parte de responsabilidad pueden tener los medios de comunicación en esta crispación que se ve, a nivel de radio, de televisión, de prensa? Porque según la misma noticia, oyéndola por un medio a oírla en otro, cambia totalmente. Esa era un poco a ver su opinión sobre esa crispación en los medios de comunicación. ¿Qué parte de responsabilidad tienen? Gracias. Gracias. Es un debate importante y es un debate que en la redacción, en el Consejo de Redacción, tenemos muchas veces. Damos esto que ha dicho este político, lo damos muy grande, muy pequeño, no lo damos solo en la web, lo damos en papel. Es complicado. Es muy complicado acertar, ¿no? Porque aquí no hay nada que diga, yo qué sé, pues ha dicho este señor, pues esto dice que hay que ponerlo a 4 columnas en un periódico y abriendo en la página web. No, eso es ya el criterio pues del director o del redactor jefe o normalmente o del subdirector, ¿no? Yo creo que cuando alguien dice algo, aunque eso genere crispación, hay que contarlo. Yo creo que si el otro día Javier Lambán llamó mujer florero a Natalia Chueca. Es así, lo dijo. Dijo que Natalia Chueca era una mujer florero. Claro, acto seguido Natalia Chueca salió y dijo Real puede retirar y Azcón y ya se monta la gresca y sobre todo en las redes sociales, que es donde ahora se montan esos follones. ¿Qué hacemos? ¿Lo contamos o no lo contamos? ¿Podemos obviarlo los medios y no decir nada? Yo creo que no. Yo creo que la gente de la calle tiene derecho a saber lo que ha dicho, en este caso, su presidente del gobierno, que ha llamado a esta mujer así, él sabrá por qué lo ha dicho. Y si la otra contesta, pues digámoslo. ¿Eso genera más crispación? No, la crispación la están generando ellos. Nosotros lo contamos. Que a partir de ahí eso puede generar más crispación porque ya escribe uno, escribe otro. Puede ser, efectivamente. Eso es así. En las tertulias se habla, pues lo mismo que en Madrid, ¿no? Pero incluso en las tertulias periodísticas de Madrid hay muchísima más crispación que en las tertulias de aquí. Yo creo que los tertulianos de Madrid son más de cada partido que los propios dirigentes de los partidos. Ves a un periodista de estos de Madrid y dices, este va a defender a Sánchez, este es del PSOE. Y efectivamente, no dice nunca que algo de Sánchez está mal. O lo contrario con Feijóo. Yo creo que aquí intentamos ser un poquito más, pues bueno, unas veces acertaremos y otras veces no, pero yo creo que hay que contar las cosas, que generamos más crispación, no digo que no, y sobre todo porque en las redes sociales, digas lo que digas, se amplifica y es una cosa enorme cuando a lo mejor es un comentario sin más, pero yo creo que tenemos que contarlo. Nosotros, los periodistas, contamos hechos. Luego ya podemos analizarlos, opinar, decir 1000 cosas, pero nuestra función es contar historias y contar hechos y que sucedan. Y si alguien dice algo, aunque eso luego pueda generar una crispación, se ha dicho y hay que contarlo.
¿Alguna otra pregunta? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. La prensa está para contar las cosas. ¿Qué pasa con las ¿Con las? Con las Acércate el micrófono. Con las fake news, con las noticias falsas. La mayoría de la gente que noticias falsas, descaradamente, no erróneas, sino falsas, y nadie hace nada. Eso es un problema, efectivamente. Los medios de comunicación tradicionales intentamos contrastar todas las noticias. Y es muy raro, nos la pueden colar, no digo que no, pero es muy raro que nosotros demos una noticia falsa. Ahora, que en las redes sociales hay noticias falsas, sí, circulan y mucho, y mucho. Pero nosotros en los medios de comunicación, ya digo, tradicionales, intentamos cortar eso de raíz. O sea, cuando te cuentan algo, no automáticamente lo escribes y ya está, no, vamos a cotejar a ver si es así, ¿no? Y hay muchas veces que no es así y otras veces que sí, ¿no? Porque hay veces que te crees que una noticia que te cuentan es falsa y luego resulta que no. Y otra que te la hubieras creído de entrada es falsa, ¿no? Eso ocurre. Eso es un problema. Yo creo, no obstante, que a raíz de la pandemia, de los días más críticos de la pandemia, se ha cambiado un poco la inercia con las fake news. Yo creo que antes, incluso seguro que estáis de acuerdo, que yo cuando era más pequeño siempre los periodistas eran unos mentirosos y los periódicos mentían mucho. Y bueno, lo que se contaba en los medios va. Pero luego vino la pandemia y resultó que lo que se decía en los periódicos era, eso iba a misa. Y a lo mejor lo que salía en Internet, eso ya no iba tanto a misa. Yo recuerdo que había gente que decía, no, pero es que esto lo ha dicho el periódico. Ojo, era el periódico, ya era importante, ¿no? Porque lo había contado un medio de comunicación tradicional que tiene sus fuentes, que analiza cada una de las noticias. Es un problema lo de las fake news porque ahora en estos momentos cualquiera puede ser periodista, ¿no? O sea, aquí cualquiera de los que estáis aquí se puede inventar que yo he dicho una barbaridad y la ponéis ahí y claro, y puede empezar a circular y yo puedo decir, no, yo eso no lo he dicho, pero a lo mejor nadie se lo cree, ¿no? O sea, eso es un riesgo y, bueno, yo creo que lo que hace falta es un control de las redes sociales y que a lo mejor los gobiernos, y deberían de empezar por el gobierno europeo, porque es un mal que nos afecta a todos los países, debería de empezar a legislar en materia de redes sociales, porque si no podemos caer en unos riesgos un poco preocupantes. Y yo creo que se está un poco en esa línea. Aquí se intentó hacer una especie, no sé muy bien cómo llamarlo, que era un desastre, pero yo creo que eso debe partir de la Unión Europea y debe haber una política común en esa materia, porque las noticias pueden llegar de aquí o pueden llegarnos aquí desde fuera de nuestro país. Entonces, es delicado, es un tema muy delicado, pero yo creo que hace falta esa regulación. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Bien, pues como parece que no, gracias a todos y a cada uno de los asistentes y, por supuesto, muchas gracias por sus claras palabras a nuestro ponente Nicolás Espada. Muchas gracias a vosotros. Un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.